y que nos muestra la realidad del hoy, la contemporaneidad, que ya no tiene que ver con las guerras del ayer, indudablemente, que ya no trata de cómo se exterminan socialistas y filocapitalistas, etcétera, que ya no habla de aquellos relatos, que ya no tiene que ver con lo que acontecía en Colombia en aquel 1985, aunque siempre hay raíces que van quedando como los anillos de un árbol concéntrico, que poco como un eco tiene que ver con esos muchachos que salieron de aquí, unos para un lado, otros para hablar de repúblicas y libertades y democracia, que hoy no tiene que ver incluso con enfrentamientos entre cuerpos armados, los unos del Estado, los otros insurgentes. La lucha de la inteligencia hoy va atravesando por otros vericuetos, distintos completamente. Ahora yo diría los generales están de este lado. Ahora la humanidad está de este lado, al lado de la inteligencia, porque no queda más faro en estos tiempos que vivimos, porque lo que tenemos al frente, lo que se ha convertido en una fuerza brutal que intenta arrollarnos, es ni más ni menos la muerte de la especie, la extinción dirigida por el poder, todavía, por un poder brutal, por un poder ignorante, por un poder oscuro, que ha rendido las posibilidades de la vida a la codicia, porque al final es por la codicia que la especie humana está a punto de ser extinguida. En el día de hoy nos encontramos en la Universidad de Salamanca, en el Paraninfo, y estamos presentes en la comparecencia que va a dar Gustavo Petro en la ciudad de Salamanca, en el que se le va a conceder la medalla de la universidad. En el día de hoy documentaremos y reportaremos aquellos momentos que nos parezcan cruciales y, evidentemente, con alguna imagen que podamos sacar del expresidente. Así que vamos con ello. Y nos vamos a hablar de Colombia, del presidente Gustavo Petro. Javier. Efectivamente, quien se encuentra aquí en Europa, Andrés, el presidente colombiano Gustavo Petro se encuentra en Madrid en el marco de su primera visita de Estado a España. En una actividad que durará 3 días, Petro mantendrá un encuentro con el rey Felipe VI en el Palacio Real, brindará un discurso ante el Parlamento y será recibido en la Moncloa por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. La visita se da luego de que el propio Sánchez visitara Bogotá en agosto del año pasado, luego de lo cual España fue declarado país acompañante en las negociaciones de paz que mantiene el gobierno colombiano con la guerrilla del ELN. En la reunión se abordarán otros temas que interesan a Madrid, como la restitución del diálogo en Venezuela entre el gobierno y la oposición o los acuerdos migratorios a través de los que España se compromete a recibir migrantes colombianos que hayan tramitado su ingreso por vías legales. El presidente de Colombia está en España, es su primera visita oficial. Gustavo Petro come hasta ahora en Zarzuela con los Reyes, pero antes ha estado en el Congreso. Macarena Bartolomé, ha sido un acto solemne con todos los honores. Sesión extraordinaria a la que han asistido más de la mitad de los ministros. Todos los de Unidas Podemos han querido estar presentes. También ha venido Núñez Feijóo. Los únicos que no han escuchado el discurso del presidente colombiano, lo han hecho a propósito, han sido los diputados de Vox. Abascal dice que España no debería poner alfombra roja a quienes fomentan los regímenes comunistas en Latinoamérica. Aquí, en su discurso, Gustavo Petro ha evitado criticar a nuestro país, al papel que jugó en el pasado en América Latina, y ha pedido al Gobierno que aproveche la presidencia española de la Unión Europea para luchar juntos contra lo que considera el mayor desafío, el cambio climático, que dice puede llevarnos a la extinción. Nos encontramos con Breiter, que forma parte del... Asociaciones no gubernamentales de Colombia en España. Muchísimas gracias, Breiter, por atendernos estos 5 minutos. Vamos a hacerle 3 preguntas. Lo primero de todo, que es vamos a hacer un poco la pregunta que cavidad tiene, y es, te quiero preguntar un poco sobre Mujica y sobre la sensación que hay ahora mismo en Latinoamérica. ¿Qué impresión hay sobre el futuro de Latinoamérica? ¿Se ha alcanzado por fin, o se está empezando a alcanzar esa unidad entre los países para el despegue de lo que es Latinoamérica y la mejora en cuanto a avances sociales
sociales, en cuanto a avances democráticos. ¿Qué impresión hay en Latinoamérica acerca de este asunto? Bueno, sobre Pepe Mujica en Uruguay, fue uno de los líderes democráticos del pueblo real. Él fue de los líderes que de antiguos, tiene más de 70 años creo yo. Yo tengo 72, entonces somos de la vieja guardia, ya la primera línea de la vieja guardia, como dicen, ¿no? Entonces en Latinoamérica ha habido cantidad de organizaciones que intentando juntarnos, hacer un poco comunidad general, pero ha sido imposible porque hay muchos intereses, hay mucha corrupción, intereses creados. Somos países muy ricos en recursos naturales, ambientales, minerales. Entonces todo esto ha sido una lucha permanente de tratar de democratizar los pueblos. Colombia se suponía que era la democracia más antigua de Latinoamérica, pero ahí había algo encubierto por detrás y duramos 200 años en que no había alternancia, estuvo unos gobiernos continuamente tiranos y demás y no había esa alternancia. La prueba es que durante 200 años nunca gobernó la izquierda en Colombia. Nuestro presidente actual, Gustavo Petro Urrego, es el primer presidente de Colombia de izquierdas que está gobernando, después de 200 años de múltiples organizaciones de todo tipo, porque hay unas que ni partidos eran. Entonces, eso ha sido lo que ha detenido el progreso de toda Latinoamérica. Nos tratamos de organizar por un lado, pero nos destruyen por otros. Claro. Nosotros nos han destruido. En Colombia todos los líderes de izquierda, hubo un partido que se llamó la Unión Democrática, desaparecieron a 6.000 militantes, uno por uno, y más de 10 líderes de ese partido. Líderes asesinados, como también compañeros de Petro en un avión, como el comandante Pizarro, como gente como de Gaitán, Luis Carlos Galán, Bernardo Osa, cantidad de líderes y aún nos siguen matando nuestros líderes. Ese sí ha sido el problema. Entonces, en medio de una guerra no hay unión. No, la única unión que se han unido es para asesinar gente inocente y para expoliar los gobiernos latinoamericanos. Ahora estamos intentando eso. Nosotros somos una asociación que se llama la Gran Colombia del siglo XXI, The Great Colombia 21st Century. Estamos para anotarnos en la ONU. Hemos vuelto a 200 años atrás cuando éramos un solo país, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, y habían países centroamericanos que estaban para unirse. Queremos renacer eso, dar unos pasos como lo hizo la Comunidad Europea después de la Segunda Guerra Mundial. Se unieron a base de acuerdos, no se hizo una organización como lo pretende hacer la Latinoamérica ahora, porque es imposible, tardarían 100 años. Yo llevo aquí 50 años viendo cómo se ha unido la Comunidad Europea década tras década y lo lograron con diferencias de cultura, con diferencia de muchas diferencias y lograron llegar a acuerdo tras acuerdo y es lo que es ahora la Comunidad Europea. Acuerdos económicos, acuerdos monetarios, acuerdos de migración, acuerdos de todo tipo. Eso es lo que ahora se constituye la defensa de Europa, que si no hubiera esa unión, el señor Putin ya estaría aquí tirándonos balas como lo está haciendo con Ucrania. Claro. Entonces nuestro país va por la paz del mundo. No solo Gustavo Petro lucha por la paz de nuestro país, sino por la paz del mundo entero. Sí. En nuestro país, si no hay paz total, todos estos proyectos que tenemos los colombianos en el exterior no se podrán realizar. Claro. Por eso yo hago ese llamado a todos los colombianos, ponernos la camiseta por la paz total. Eso estamos aquí apoyando a nuestro presidente donde quiera que vaya. Y esta visita es muy importante para nosotros y para todos los colombianos. La segunda pregunta, que ya la voy a enfocar un poco en lo que ha sido esta semana de visitas y un poco, sobre todo el gobierno que hay ahora de España y el de Gustavo Petro. Hay una sintonía entre el gobierno de España y el gobierno de Colombia que no la ha habido nunca antes. ¿Qué valoración o qué visión hay sobre esta alianza y sobre, de alguna manera, los acuerdos que se pueda llegar entre el gobierno de España actual y el gobierno de Colombia que preside Gustavo Petro? Precisamente por lo que acabas de decir, porque finalmente los partidos de izquierda europeos han podido compartir con Colombia un gobierno de izquierdas colombiano, porque siempre ha habido la derecha, la ultraderecha, la organización, los combos, los carteles, todas estas cosas que han aparecido en Colombia, que han salido debajo de las piedras, paramilitarismo y cosas horribles que no quiero comentar en pleno de esta visita tan importante de nuestro presidente. Pero eso es la alianza que hay ahora de los partidos de izquierda europeos que tienen que apoyar a Petro,
tienen que apoyar a nuestra paz, tienen que apoyar a los cambios, a las reformas que necesita nuestro país para que podamos salir de donde estábamos, en un barrizal de donde nos ha sacado Petro, finalmente después de 200 años, el primer gobierno de izquierda de Colombia. Yo tengo 72 años y 60 años de guerra, 50 años aquí en Europa luchando por esto, por proyectos para el país. Parecería que en todos los países del mundo, en unos más, en otros menos, siempre hay un sector de la población, como pueda ser que, por ejemplo, vengan inmigrantes ucranianos y se les trate con una amabilidad o con un recibo bastante aceptable, y por ejemplo los que vienen de África no. ¿Cómo sienta la visión de la inmigración? ¿Qué nos puede aportar Latinoamérica y qué podemos aprender para solucionar este problema? Bueno, en América Latina tenemos desplazamientos masivos dentro de los propios países. En Colombia se ha habido organizaciones desplazando gente, robándole sus fincas a costa de lo que sea, matando, asesinando, robando. Nos han expoliado, nos lo han robado todo. La educación nos la han robado, nosotros hemos tenido que luchar ahora con Petro, que nos ha prometido que haya una salud pública y una educación pública gratuita, ¿entiende? Universal, como tiene que ser. Que haya universidades de estos calibres en Colombia, en todos los rincones de Colombia. Colombia es muy grande. Esos son paraísos terrenales, nosotros tenemos mucho que mostrar, pero las guerras y las mafias no nos han dejado exteriorizar las bellezas de nuestro país. Eso es otra de las cosas que buscamos. Y para eso es lograr las guerras internas que hay. Y referente al racismo y a la migración, pues lo hay en todo el mundo. En todo el mundo tenemos esas lacras. En Colombia somos variopintos, nuestro país es multidiverso, multirracial. Nosotros tenemos en un parlamento que tenemos 60 tribus con 60 lenguas, sí, que no lo conoce nadie. Y en nuestro parlamento ha llegado a ir en tribus indígenas con sus plumas y con todo el respeto se les ha tratado. Nuestro país en eso es democrático, en eso. Nuestra democracia nos la han robado de otra manera. Ojalá Dios me lo guarde y termine su mandato y que podamos continuar con ese progresismo para poder lograr los cambios que se necesitan en el país.